Bien, entonces habíamos avanzado ya con la parte del background. Recordemos que siempre para nosotros poder estructurar de mejor manera los párrafos, habíamos mencionado en la clase anterior que el párrafo debe estar estructurado de la siguiente manera, es decir, debe tener la parte de la descripción, la parte de la crítica y la parte de la solución. Ahora, si nosotros analizamos un párrafo, vamos a verificar. Estamos aquí en la parte del background. Entonces, miren, sería este párrafo. Si nosotros analizamos, habíamos mencionado que primero debemos tener la parte de la descripción. Entonces, miren aquí, ¿qué estamos diciendo? Aquí estamos diciendo que la urbanización acelerada y el crecimiento de la motorización a nivel mundial han intensificado significativamente la congestión vehicular en las áreas urbanas. Esto sería la parte de la descripción. Ahora miren, en la parte de la crítica vendría a ser esto. ¿Qué estamos mencionando? Estamos diciendo que este fenómeno, por ejemplo, no solo afecta a la calidad de vida de los ciudadanos al prolongar, por ejemplo, los tiempos de viajes y generar, por ejemplo, el estrés, sino que también, miren, manifiestan que existen repercusiones económicas y ambientales, por ejemplo, como el aumento del combustible, también lo que se refiere a la contaminación atmosférica y la pérdida de la productividad. Nuevamente, tenemos la parte de la crítica. Miren, sin embargo, aunque el impacto negativo de la congestión vehicular es ampliamente reconocido, las soluciones tradicionales, por ejemplo, no han sido suficientes para resolver el problema. Ahora, estamos mencionando aquí, aquí estamos mencionando que es necesario, por ejemplo, implementar enfoques innovadores que combinen tecnologías avanzadas. Entonces, miren, el, ¿cómo está estructurado? Tenemos la parte de la descripción, la parte de la crítica, la parte de la descripción, la parte de la crítica. Miren, y al final estamos dando ya una posible solución. Entonces, todos esos párrafos en el background debería estar estructurada de esta manera. Bien, en cuanto a la metodología, nosotros íbamos, bueno, habíamos mencionado que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la metodología de SER, es decir, la investigación de ciencia del diseño. Ahora, esta metodología, para poder resumirlo de manera corta, esta metodología se basa en tres ciclos. Tenemos el ciclo de la relevancia, tenemos el ciclo del diseño y tenemos el ciclo del rigor. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el ciclo de la relevancia? En el ciclo de la relevancia, nosotros debemos identificar el problema y obviamente debemos proponer la solución. Mientras que en el ciclo del diseño, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros construimos ese artefacto. Es decir, ¿qué va a ser el artefacto? El artefacto es lo que yo voy a realizar para poder resolver ese problema. Y finalmente tenemos el ciclo del rigor. El ciclo del rigor es cómo yo evalúo ese artefacto. Un ejemplo sencillo para poder entender esto sería, por ejemplo, si un contador necesita, por ejemplo, automatizar las sumas, entonces, ¿cuál sería el problema? El problema sería que el contador, por ejemplo, no tiene algún sistema para poder automatizar las sumas. Ahora, ¿cuál sería la solución? La solución sería realizar, ¿no? Digamos, una calculadora. Ahora, ¿cuál sería el artefacto? El artefacto vendría a ser esa calculadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esa calculadora nosotros estamos resolviendo ese problema del contador. Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos esa calculadora? Obviamente sería ingresar valores, es decir, si yo ingreso, por ejemplo, se me ocurre un valor de 5 más 6, el resultado sería 11. Entonces, de esta manera yo estoy evaluando el artefacto. Obviamente es un ejemplo sencillo, ¿no? Simplemente para poder entender. Para centrarnos ya en este problema, aquí, ¿cuál va a ser, por ejemplo, en el ciclo de la relevancia, cuál va a ser mi problema? Es el tráfico, ¿no? El tráfico que existe. Y obviamente para todo esto, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Miren, lo que yo tengo que realizar es una revisión bibliográfica. Y miren, y aquí de cajón que estoy diciendo que yo voy a hacer, por ejemplo, una revisión bibliográfica, pero miren, estoy diciendo que voy a utilizar, por ejemplo, la metodología Prisma. Y finalmente, bueno, ¿cuál va a ser la solución? La solución en este ejemplo va a ser crear el modelo predictivo.
¿Qué metodología, por ejemplo, yo voy a utilizar para el desarrollo de mi artefacto? Voy a utilizar una metodología que se llama CRISP-DP, ¿sí? Entonces, con esta metodología yo desarrollo o creo el artefacto. Y finalmente, ¿cómo yo voy a evaluar este modelo predictivo? Este modelo predictivo yo lo voy a evaluar, por ejemplo, con el Wolf Forward, ¿sí? Wolf Forward, ¿qué es lo que hace? Me permite realizar la validación de mi modelo predictivo. Bien, entonces, esto en cuanto digamos, a la metodología general que yo voy a utilizar. También hemos mencionado que vamos a utilizar la metodología Prisma, ¿sí? Que es, digamos, la clase anterior igual le habíamos ya enviado el link simplemente para que ustedes lo puedan desarrollar. Pero aquí miren, estamos diciendo que nosotros en las bases de datos, nosotros cuántas artículos hemos seleccionado, 150 artículos. Estos registros hacen referencia, por ejemplo, si son estudios relacionados, por ejemplo, a medicina, entonces aquí sería, por ejemplo, se me ocurre registros de pacientes. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta investigación agrego esos registros, es decir, si pongo 4, total sería, por ejemplo, total 154 documentos que yo voy a utilizar para mi investigación. Pero yo simplemente voy a utilizar artículos en la base de datos, sería 150 artículos. Entonces, una vez realizado todo esto, mediante, es decir, archivos duplicados, por ejemplo, he encontrado 30 y otros, por ejemplo, 10, total son 40. Entonces, de los 150 menos 40 sería 110. Ahora, de los 110, ¿cuántos excluyo? Yo excluyo total unos 30. Entonces aquí estos reportes igual no se utiliza cuando nosotros igual, de la misma manera, si trabajamos, por ejemplo, con estudios clínicos, entonces aquí esto sería 0 y también aquí esto sería 0. Finalmente, ¿cuántos artículos tenemos? Tenemos 80 artículos. De los 80 artículos, ¿cuántos yo he excluido? De acuerdo a la metodología que han utilizado, yo he excluido 5. De acuerdo igual a los resultados. Recuerden que todos estos nosotros obtenemos mediante illicit, bueno, esa herramienta. Y también, bueno, mediante la utilización de los modelos predictivos, he excluido 15. Es decir, total serían 25, serían 35, sí, 35 artículos. Al final de todo, 80 menos 35, ¿cuántos artículos tengo? 45 artículos. Es decir, estos 45 artículos son los que yo voy a utilizar, ¿sí? en mi investigación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, en el momento ya, como tenemos ya listo, miren, todo esto, ¿qué es lo que hacemos? En la metodología simplemente vamos describiendo cada uno de los ciclos. Es decir, en el ciclo de la relevancia, ¿qué es lo que hago? Hablo cuál es el problema y propongo la solución. Luego, en el ciclo del diseño, desgloso cada uno, ¿no?, de esta metodología y hablo, ¿no?, cómo he hecho la preparación de los datos, el análisis de preparación de los datos, cómo se relacionan las características, bueno, todo lo que se refiere a los modelos predictivos, de evaluación del modelo y finalmente los resultados. ¿Sí? Y en el ciclo del rigor menciono cómo yo voy a evaluar este artefacto. Entonces, si nosotros nos vamos ya a la parte del artículo, miren, vamos a analizar, nos vamos a la parte, miren, bueno, esta es la parte del background, sí, que lo hemos analizado. Aquí están los materiales y métodos o la metodología. Entonces, miren, aquí estamos hablando, ¿no?, sobre lo que es la ciencia del diseño y si nosotros podemos verificar, miren, aquí está, ¿no?, el gráfico y ¿qué es lo que vamos realizando? Identificando, ¿no? Es decir, miren, en el ciclo de relevancia, ¿cuál es el problema? Y también lo que yo he agregado, miren, es, por ejemplo, un gráfico, ¿no?, del problema. Y luego, ¿qué hablo? ¿No? Sobre la metodología Prisma, que es lo que he utilizado. Voy mencionando todo el análisis que yo he realizado, ¿no? Es decir, todas las inclusiones, la exclusión que yo he realizado y al final, ¿sí? Al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bien, tenemos, miren, el gráfico así de la metodología Prisma.
Y bueno, lo que habíamos mencionado anteriormente, 45 eh, artículos. Bueno, aquí también he realizado un cuadro para justificar, porque en este caso yo estoy utilizando un umbral para la congestión vehicular y yo en esta investigación estoy mencionando que va a ser de 10 kilómetros 10 kilómetros sobre hora. Entonces, esto yo tengo que justificar con alguna investigación. Entonces, simplemente este sería un cuadro, ¿no? Para ir justificando lo que yo voy realizando. Tenemos el ciclo del diseño, ¿sí? Y bueno, cómo obtengo los datos y cada una de las fases, cómo he obtenido los datos y al final, ¿no? Cómo uno los datos, ¿sí? Es decir, tanto los datos vehiculares como los datos ambientales. Y bueno, esto sería la parte de la metodología, ¿sí? Entonces, finalmente en el ciclo del rigor estamos igual mencionando, ¿no? Qué es lo que nosotros hemos utilizado, ¿sí? Para nosotros validar el modelo y bueno, aquí también las fórmulas, ¿no? Que utiliza, por ejemplo, este método para la evaluación, ¿no? De las redes neuronales.